¿Cómo están, chicos del nivel B? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a realizar hoy nuestro tema número 12 y vamos a hablar acerca de la primera parte de la inferencia. Pero antes de pasar al tema, querer mencionarles que lamentablemente han habido alumnos, estudiantes, que no me presentaron sus temas a tiempo. Yo a cada uno de ustedes me he dado el trabajo de escribirles un correo electrónico y de mandarles algunas anotaciones. En algunos casos de felicitación, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del alumno John Top, de la alumna Cristel, ¿no? Y más, por acá tengo mi registro, nivel B, ¿no es cierto? A ver, voy a ver acá mis registros, como en el caso también de la alumna Bautista, Cárdenas, Cori, Cosío, Eugenio, John Top y Rosales, que me mandaron sus tareas a tiempo. Pero lamentablemente hay chicos que durante la fecha no me mandaron absolutamente nada. Ahora, dentro de los alumnos que he mencionado, existen dos alumnos, quizás hasta tres, que no me enviaron algunos temas, ¿ya? A las cuales les he puesto la nota de 10 para no perjudicarlos, ¿no? ¿Por qué les he puesto 10? Porque me han presentado temas anteriores, hasta el tema 9, estoy hablando hasta el tema 9, ¿ya? Pero los alumnos que no me han presentado absolutamente nada, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alumnos, lamentablemente les he puesto la nota mínima de, en este caso, he puesto 0,8, ¿ya? Ahora, ¿por qué ya no estoy revisando? Porque los registros ya los entregué, ¿bien? Entonces, al entregar registros, ya no puedo borrar notas. Entonces, lo que te voy a pedir, por favor, es que en esta semana solamente he estado revisando los temas número 10, número 11 y ahora número 12. Ya no reviso más porque ya cerré notas. Así me hayas escrito que por favor, Miss, que mire, que no sé qué, que no sé cuánto, o que mi internet se malogró. Has tenido 9 semanas, ya 9 semanas para enviarme tus cosas, sin contar las 2 semanas de recuperación del mensual, que serían 11 semanas, más las 2 semanas, más la semana que se tuvo de la, ¿cómo se llama? Del refuerzo. O sea, serían 12 semanas. Entonces, en 12 semanas no se te va a malograr el internet. Yo te acepto una clase o quizá dos, pero no 12 clases, ¿ya? Entonces, lo siento bastante y cualquier cosita, pues, lo hablas con dirección, ¿ya? Pero ya no pienso cambiar ninguna nota. Eso sí, te lo voy diciendo desde ahora. Entonces, vamos a empezar con lo que es la inferencia. ¿Qué cosa es inferir? Bueno, como puedes ver ahí, para comprender un texto, antes de que tú empieces a leer o durante la lectura, puedes elaborar algunas estrategias. Generalmente para este tema se utiliza la anticipación y la propia inferencia o deducción. En pocas palabras, chicos, la inferencia es la habilidad que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. ¿Por qué es una habilidad? Porque una inferencia, chico, no es un tema en el cual yo te doy las pautas como una receta y tú las sigues al pie de la letra. No. Ah, ya, la profesora lo dice así, quiere decir que en todos los textos va a suceder de la misma forma. No. Es una habilidad porque eso tú la vas a ir desarrollando. Bueno, a estas alturas, cuarto secundario, que de secundaria, son habilidades que tú ya has desarrollado desde la primaria. Entonces, no en todos los textos, por decirlo así, se va a emplear la misma fórmula, ¿ya? Por eso es necesario que uses ideas e informaciones explícitas que están en el texto. A partir de estas ideas vas a empezar a intuir y vas a empezar a sacar ideas, vas a empezar a conjeturar, a hacer preguntas y, ¿por qué no?, hipótesis. A ti te han enseñado, por ejemplo, dentro del método científico, que una de las partes importantes es la hipótesis, es decir, formular posibles preguntas, realizar las posibles respuestas e ir descartando las que son falsas. ¿Qué es lo que hacemos también en razonamiento verbal? Por ejemplo, ¿qué cosas podría preguntar yo? Por ejemplo, podría preguntar, ¿cómo será el final de la historia? ¿En qué terminará? ¿No? Y si hubiera sido así, y si no hubiera sido de esta forma, o de repente una palabra, ¿cuál es el significado de esta palabra? Si hay una palabra que tú no entiendes, consulta el diccionario, ya que es como vamos a ver ahorita dos casos.
¿Qué pretende explicar el párrafo? ¿No? ¿Cómo puedo reconstruir los argumentos que se exponen? ¿No? O las ideas expuestas. Ojo, que estas no son las preguntas, son algunas de las infinitas preguntas que tú te puedes hacer. Por eso te decía que es una habilidad, ¿no? En este caso, en inferencia, tú tienes que hacer como si fuéramos chismosos, todas las posibles preguntas que podrían pasar con las posibles respuestas. Vamos a hacer un ejemplo. Por decir, yo sé que la inferencia es llegar a la conclusión, ¿ya? Concluyo, ¿qué es lo que podría pasar? Ahora, si por ejemplo yo veo que por la ventana hay muchas personas que salen desabrigadas, yo puedo deducir que hace calor, ¿no? Mi conclusión, hoy hace calor. Si yo veo que en mi salón mi amiga sale triste, cabizbaja del examen, es porque no respondió las preguntas, porque no estudió, porque no se preparó, porque se enfermó, porque tuvo algo que hacer. Entonces, pueden haber varias inferencias. Ahora, de esas inferencias yo tengo que saber cuál es. Esas pistas te las dan en la lectura. O si veo que un joven postulante a la universidad está pelado, yo puedo decir que logró su ingreso, que alcanzó el primer puesto, o que está dentro de los 5 mejores primeros puestos, o que se preparó en una academia de prestigio. O sea, mira, hasta ahí tengo 4 inferencias, 4 conclusiones. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de esas 4 serán? ¿No? Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo en nuestras actividades, ¿no? En nuestras lecturas. Entonces, para esto, chicos, tú ya tienes en tu casa la separata de la sesión número 12. La vas a tener a la mano mientras yo lo leo en el vídeo, tú me vas a seguir con tu separata. Luego vamos a analizar cada respuesta, pero la parte donde dice argumenta, tú ves que hay unas líneas, unos espacios en blanco. La argumentación yo no te la voy a dictar, ojo, te la voy a explicar. Te voy a explicar y tú me vas a elaborar la respuesta en base a lo que yo te he explicado, ¿no? Si lo quieres copiar al pie de la letra, bueno, colocarás pausa en el video y bueno, ni te van a alcanzar las líneas. ¿Bien? Pero sí te la voy a explicar de forma oral y tú, con tu lápiz o con tu lapicero, de preferencia un lápiz, me vas a escribir la argumentación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el primer texto, que bueno, acá sale pequeñito, pero tú tienes tu separata en la mano, así que en ese caso, si no ves lo que está en el video, tienes la separata. En el texto número 1 dice lo siguiente. Los comic books dieron un impulso enorme a la difusión de género. Se convirtieron en lectura predilecta de los soldados en la campaña e incluso llegaron a utilizarse como manuales de instrucción militar. Una parte de su éxito pudo atribuirse a su vistosa presentación en color en un momento en que los cómics periodísticos incrementaban. En razón de su aceptación popular, el número de series insertas en sus páginas con la consiguiente reducción de tamaño de las viñetas y el correlativo empobrecimiento estético. La otra razón procedía de la espectacular generación de superhéroes en sus páginas, así llamados por ostentar unas capacidades físicas netamente sobrehumanas. El más celebrado y arquetípico fue Superman, obra del escritor Jerry Siegel y del dibujante Joe Shuster, o Shuster, bueno, no sé cómo se pronunciará, que apareció en 1938 en el primer número de Action Comics Magazine. A la primera generación perteneció Batman, personaje con aspecto de murciélago, creado por Bob Kane, cuyos poderes se explicaron por un ejercicio físico y mental extraordinario, que tenía por objeto luchar contra los malhechores como venganza por el asesinato de su padre. Batman tuvo como escudero y compañero de correrías al niño Robin, el joven maravilla, formando con él una pareja a la que a veces se le ha atribuido una equívoca relación amorosa. Bien, entonces después de haber leído este primer texto, vamos a analizar lo que dice la lectura, ¿ya? Bueno, la primera es para reírnos un poquito, ¿no? La historia de Superman es en algún sentido comparable a la del bíblico movido, bueno, es más falso que una moneda de 3 soles, ¿no? Entonces, tengo para que te rías. De la B a la E son las ellas. Los poderes de Batman se explican por un ejercicio mental y físico fuera de lo común,
acuérdate que la inferencia es llegar a la conclusión, ¿ya? Eso es una inferencia. Entonces, la respuesta B o la alternativa B es cierto, ¿no? Y eso lo dice literalmente en el texto, pero no es una conclusión, ¿ya? En este caso. Luego dice, ¿los comic books dieron un impulso enorme a la difusión de género? Sí. Ahora, si te das cuenta en la alternativa D, dice, el cómic es el género literario de mayor aceptación. Profesor, acá dice que sí, tuvo mucha aceptación, pero acá me está diciendo es el género. Si me dice que es el género, me está indicando que hasta la fecha lo es, y no es así, ¿ya? Ahora, si quieren saber cuál es el de mayor aceptación, pues a investigar, ¿ya? Ahora, Superman y Batman no fueron los únicos superhéroes que tuvieron aceptación entre los lectores. Eso es cierto, pero eso no lo menciona en esta lectura. Entonces yo podría decir que la alternativa es la letra C. ¿Por qué? Y acaba mi argumentación. Porque el texto, por ejemplo, inicia diciendo, dieron un impulso enorme a la difusión de género, ¿no? Quiere decir que para dar un impulso enorme, ¿no? Dentro de todos los géneros que había hasta ese momento, surgen héroes con poderes sobrehumanos y te dan dos ejemplos, el de Superman y el de Batman, ¿no? El de Superman, que bueno, tú ya sabes su historia, ¿no? Un ser que vino de otro planeta, ¿no? Y gracias a la kriptonita tenía efectos, ¿no? Y Batman por su ejercicio físico y mental, ¿no? Y también por su plata. Entonces la respuesta es la letra C. ¿Por qué? Repito, porque dentro de esos géneros que explican en esta primera parte, si quieres subráyalo, ¿ya? Surgen héroes con poderes sobrehumanos, entre ellos Superman y Batman, ¿ya? Esa sería mi argumentación. Pasamos a la número 2. Dice lo siguiente. De un mutuo amor entre padre e hijo nacieron las coplas eternales, porque ambos son autores del poema. El primero aportó el heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. Del segundo fueron las manos que pulsan y la voz que acompaña, porque el progenitor de temperamento empañado y de vida mediocre no habría podido suscitar tan alta lírica, aunque hubiera contado con la complicidad de la filial sangre ofuscada. Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto la solar majestad de un hombre tan bien dotado como el maestre Rodrigo de Manrique. Un hombre de expresiones geniales proclama a un hombre de acciones geniales. Bien, acá hay mucho por analizar. En primer lugar, ¿qué podríamos decir nosotros de este texto? Y si te das cuenta, hay mucho que ver. Por ejemplo, voy a escribirlo acá. ¿Qué podemos decir del padre? Del padre se dice que aportó la música. Aportó la música. ¿Por qué? Porque él tocaba el arpa. ¿Cómo sé eso yo? Porque acá bien claro dice, el primero aportó heroico metal de su figura y tendió al máximo la cuerda afectiva del arpa. O sea, era músico, ¿ya? ¿Qué más se puede decir? ¿No? Del padre también se puede decir que, a ver, por acá está. Ese no es. Dice acá, ¿dónde está? Por acá estaba. Déjenme ver un ratito porque estoy en un espacio tan pequeño que no puedo ni moverme. Ya acá está, dice. Porque un progenitor, ¿no? Porque un progenitor de temperamento empañado y vida mediocre no podría suscitar tan alta lírica, ¿ya? Entonces, justamente esta parte de acá, que lo voy a copiar acá, en este otro texto, ¿ya? Esto de acá
Si me dicen que el progenitor se refiere al padre, ¿no es cierto? Se refiere al padre. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un temperamento empañado? ¿No? Un temperamento empañado es un temperamento que, ¿cómo te lo puedo explicar? Moderado, templado, tranquilo. Al parecer, gracias a su tranquilidad, él pudo componer la música. ¿Te imaginas una persona que tenga un carácter impaciente y quiera componer música? No lo va a hacer porque te imaginas cuántos errores se pueden cometer o escuchar, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 veces la melodía y detectar el tiempo preciso en el cual hubo una falla o cambiar. Entonces, su temperamento, su carácter tranquilo, empañado, ¿no? Pudo haber hecho eso, ¿no? Además dice que si él hubiera tenido una vida mediocre, no hubiera podido suscitar tan alta lírica. ¿Por qué? Porque un mediocre se conforma con cualquier cosa. Y para que él logre aportar la música en el arpa, pues no se conformó con lo primero que compuso. Entonces, hasta ahí estamos analizando lo que es el padre. Ahora vamos a analizar lo que es al hijo. ¿Qué cosa se dice del hijo? Mira, del hijo se dice que escribió la letra. ¿Por qué yo sé que escribió la letra? Porque en el mismo texto me lo dan a entender, ¿no? Por acá dice, del segundo fueron sus manos que pulsan, es decir, escribió y la voz que acompaña. Es decir, no solamente escribió la letra, sino también cantó, porque puso su voz, dice. ¿Qué más puedo saber del hijo? Luego dice acá, ¿dónde está? A ver, del segundo fueron la mano, ya, no puso ya, aunque hubiera contado con la complicidad de la sangre, de la filial sangre ofuscada, ¿no? Esto ya va a perder. Un hijo opaco no habría podido recoger en el espejo de su canto el solar majestad de un hombre. Quiere decir que el hijo, ¿no? Cuando dice que, me dicen acá, a ver, déjame ordenar mis ideas, ¿ya? Si dice que si hubiera tenido su carácter opaco, es decir, hubiera tenido un carácter sombrío, no sé, pesimista, negativo, ¿ya? No hubiera podido, dice, ¿dónde está por acá? Ah, acá está. No habría podido recoger en el espejo de su canto, ¿no? La majestad de un hombre tan bien dotado, ¿no? Me están dando a entender acá de que justamente eso es lo que le ha permitido a él poder inspirarse, ¿ya? Entonces, teniendo estos dos datos, yo puedo empezar a sacar mis conclusiones, que los voy a poner acá y bueno, que si quieres lo puedes transcribir. Entonces, dice, padre e hijo son los gestores de las coplas, hasta ahí es verdadero. Gestor, autores, ¿no? Han escrito coplas o canciones. Y si el hijo hubiera sido de un temperamento dócil, no habría podido suscitar tan alta lírica. Es falso, porque justamente fue su temperamento dócil lo que lo llevó a escribir, ¿no? Entonces, la primera no es. Para la segunda, la ofuscada sangre del hijo generó en su padre una complicidad filial. Falso. ¿Por qué? Porque la complicidad filial quiere decir, se refiere a la complicidad del hijo hacia su padre y no al revés. Entonces, este es falso. Luego la C me menciona lo siguiente. A ver, disculpen porque se me ha cortado. La C me menciona lo siguiente. Las coplas no hubieran sido escritas si el padre hubiera tenido una vida mediocre, ¿no? Esta es la respuesta verdadera, ¿no? Porque como dijimos hace un momento, si hubiera tenido una vida mediocre, se hubiera conformado con lo primero que escribió. Y recordemos que, por lógica, un escritor, un artista, tiene que escuchar una, dos, tres, varias veces lo que ha escrito, lo que ha compuesto, para detectar fallas y para hacer mejoras. Ahora, con respecto a la D, el maestro Rodrigo Manrique escribió las famosas coplas debido a su expresión genial, porque mira, acá hay una alternativa que dice más de una es correcta. Es falso, ¿por qué? Porque
En el texto dice que el hijo recogió en el espejo de su canto a un hombre que lo menciona. Entonces, si fue su espejo, quiere decir que fue su ejemplo en el canto. Y se refiere, ahora, si se refiriera que su padre escribió, no es así, porque su padre escribió, mas no cantó, ¿ya? Entonces, lo más probable es que se refiere a otra persona. Entonces, en mi argumento, nuevamente repito, ¿no? Si el padre hubiera tenido una vida mediocre, ¿ya? Se hubiera conformado con lo primero que escribió. Entonces, pero no fue así, no fue así, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la segunda lectura. Las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y pensamientos de sus hijos. Creyéndose absolutamente seguras de su posición, no aceptan críticas. Por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar lo contrario. Por eso necesitan oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación, o impiden el desarrollo de sus hijos, o hacen que se consiga con conflictos y violencias neurotizantes. Entonces, según el texto, me dice acá, las madres autoritarias son frutos de sociedades sin antivalores, ¿no? La primera, el comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera. La educación es autoritaria, bueno, nunca son beneficiosas y son frustradas. No. A ver, la alternativa es, solo las madres frustradas son autoritarias, no necesariamente, ¿no? Dice suelen ser, no dice son. Si acá dijera las madres frustradas son autoritarias, entonces la respuesta sería la E, ¿no? Porque muchas veces una madre puede tener alguna frustración y no necesariamente puede ser autoritaria. De repente puede ser muy permisiva, ¿ya? Es decir, permitir de todo al hijo. O ser indiferente, en el peor de los casos. Letra D. Las madres autoritarias nunca son beneficiosas para el desarrollo de su hijo. Eso también es falso, porque muchos hijos pueden haber tenido madres autoritarias o padres, sin embargo, han logrado superar eso y permitir que no se repita eso en sus hijos, como pasó en mi caso, ¿no? Mi mamá era muy autoritaria, ¿no? Con la mirada me dominaba, pero ahora que yo soy madre, trato de no serlo así, ¿no? Tengo mi autoridad, sí, pero también hay que escuchar a nuestros hijos. Entonces, no necesariamente. La educación es siempre autoritaria, también es falso. Eso era antes. Antes sí, ¿no? Incluso si el profesor, si te levantaba la mano, ahí anda, vete a quejar con tu mamá, te caía peor. No, no es así. El comportamiento autoritario permite orientar la vida de los hijos de la mejor manera, falso, porque en la última parte dice que podrían suceder dos cosas, en el caso de la mamá autoritaria. Las madres autoritarias son el fruto de las sociedades sin valores. Esta es la respuesta. Ahora, ¿por qué? Voy a la argumentación. ¿Por qué? En este caso, porque al impedir la sana formación de las futuras generaciones, es decir, la sociedad futura, los chicos de ahora, de los hijos, crecen llenos de conflictos y violencia, ¿no? Por lo tanto, a falta de valores, los cuales aprendieron de sus padres. Repito, porque al impedir la sana formación de las futuras generaciones, es decir, los hijos de madres autoritarias, crecen llenos de conflictos y violencia, como lo dicen acá, ¿no? Crecen, ojo, dice que crecen, pero no quiere decir que toda su vida sea así. Pero mientras esa violencia y ese conflicto continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aprendieron de sus padres. Ahora, va a depender del hijo si lo quiere continuar o no. Ojo con eso, lo aprendieron de sus padres, ¿no? ¿Tienen falta de valores? Sí. Crecer en una madre pues que te grite, que te diga lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer, hace que el chico también se frustre. Pero, ¿no? Eso es porque lo aprendieron de sus papás, ¿ya? Pero no quiere decir que en el futuro ellos sean iguales. Entonces, pasamos al siguiente texto.
Dios es para el hombre lo que son los colores para el ciego de nacimiento. Lo es imposible imaginarlos. Sin embargo, diréis, esos colores existen, aunque el ciego no pueda figurárselos. Es falta de un sentido, no inexistencia de una cosa. Así, el hombre no comprende, si el hombre no comprende a Dios, es falta del hombre y no falta de la existencia de este ser, ¿no? Esto es un proverbio, un pequeño fragmento, ¿no? Y si te das cuenta es bien chiquitito, ¿no? Tiene creo 2 líneas. Ahora, según el texto, estamos en el texto 4. Según el texto, el hombre nunca puede imaginar a Dios. Es falso, porque sí lo puede imaginar, ¿no? Lo puede imaginar. Si cree, lo imagina con más razón. Y si no cree, lo imagina porque sabe que existe, pero simplemente no cree en él. Luego dice, ¿es un ciego que jamás comprenderá a Dios? No, pues no tiene nada que ver. ¿Es inútil para la divinidad? Tampoco, no tiene nada que ver. Si no comprende a Dios es falta suya y es un ser necesario para la existencia de Dios. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Vamos a la argumentación. Porque según el autor, aunque nosotros no podemos ver a Dios, sabemos que Él existe. Que no se quiera ver no es razón para negarlo. Por ejemplo, los ateos, te comento, saben que Dios existe. Pero un ateo no cree en Dios. Ojo, no creer no es lo mismo que no saber, ¿ya? Los ateos saben que Dios existe, saben, ¿no? Sea el Dios verdadero, pues Jehová, Yahvé o como quieras llamarlo, pero simplemente no creen en Él, ¿ya? Eso es, ojo, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, repito, para el autor, aunque no vemos a Dios, sabemos que Él existe. Que no se quiera ver no es razón para negarlo, ¿ya? Y pasamos al último texto. El buen consejo a quien lo ha de menester es como el manjar a quien tiene hambre, que ni mira si se lo dan en un plato nuevo o despostillado, de plata o de barro, grande o pequeño. Pregunta, ¿qué significa menester? ¿No? Menester significa necesidad de una cosa. Entonces yo puedo traducir esto. El buen consejo a quien lo ha de necesitar es como un manjar, ¿no? Que tiene hambre, que ni mira si se lo dan en un plato nuevo de postillado, de plato de barro grande o pequeño. Entonces, ¿qué podemos deducir del texto? Todo consejo debe ser bien recibido, no necesariamente, porque a veces nos dan, si dice que debe ser, quiere decir de que todos estamos en la obligación, la humanidad entera estaría en la obligación de recibir los consejos. ¿Pero se da? No, no necesariamente. A ti te pueden dar un consejo, un buen consejo, un excelente consejo, pero si quieres lo tomas, si quieres no. Entonces no es un deber. ¿Todo consejo debe ser simple? No, porque a veces en lugar de darte consejos, te dan tremendos sermones que hasta te olvidas. Acá, todo consejo debe ser claro y sincero, no necesariamente. La E es lo mismo que la B. Todo consejo debe tener palabras adecuadas. Si te das cuenta, la B, la D y la E se repiten. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Ya sé, ¿no? Todo consejo, dice, debe ser oportuno para ser valorado. ¿Por qué? Sería la respuesta. ¿Por qué tiene que ser así? Porque para quien lo necesita, justamente menester es para quien lo necesite. Para quien lo necesite es oportuno. Solamente así valoras sin importar de qué o de quién venga. Cuando tú realmente necesitas un consejo, a ti no te importa de quién venga. Puede ser de un extraño, puede ser, no sé, de un youtuber, puede ser de repente mediante una canción, algo que leíste, tu mejor amigo o alguien que no pensaste que te podía aconsejar, pero lo valoras, porque en ese momento lo necesitabas. Como dice acá, el buen consejo para quien lo necesita es como un manjar, ¿no? No te importa dónde te lo sirva, no te importa quién te lo da, pero si es un buen consejo y es útil para ti, lo vas a recibir. Entonces, esa sería la argumentación. El texto 6 lo vas a hacer tú, ¿ya? Y lo desarrollas junto con la práctica.
Bien chicos, entonces gracias por su paciencia, un buen día para todos ustedes, un abrazo fuerte, cuídense bastante, no estén saliendo a la calle por favor, y si sales a tomar todas las medidas del caso. Nos vemos chicos, hasta la próxima clase, chao.